El sol aún no había nacido. A lo lejos, la línea del horizonte temblaba con la promesa de un calor capaz de devorar. Un hombre caminaba solo hacia el desierto. Nadie lo empujaba. Nadie lo acompañaba. Era su propia voluntad la que lo guiaba a enfrentarse a un vacío de 40 días y 40 noches. El desierto no perdona. Pero ese desierto, observaba. El viento soplaba como un animal dormido, respirando hondo, esperando. Y así pasaron los días, hasta que el hambre comenzó a clavarse en el cuerpo del viajero como pequeñas piedras afiladas. Su estómago se volvió un pozo hueco, y su fuerza parecía escapar lentamente de sus manos. Fue entonces cuando el silencio empezó a romperse. En medio del calor ardiente del día 39, se escucharon crujidos entre las dunas. No eran pasos humanos. No eran animales. Era otra cosa. El hombre lo sintió antes de escucharlo. Una presencia que no necesitaba forma para imponerse. Una voz, casi un susurro, comenzó a reptar por la arena, acercándose, envolviéndolo. Era una voz que hablaba con dulzura fingida, con ternura envenenada. Le recordaba al hombre su hambre. La voz le señalaba las piedras que rodeaban sus pies, y por un instante, aquellas piedras parecieron cambiar, casi hincharse, respirando como si tuvieran vida propia. La voz insistía. Le ofrecía la solución fácil, el milagro para sí mismo, el poder de convertir aquello en pan tibio y fragante con solo desearlo. Era un pensamiento tentador, un respiro en medio del tormento. Pero el hombre sabía que no había ido al desierto a buscar alivio, sino a escuchar. Y recordando una verdad más antigua que el hambre, negó la tentación que lo llamaba. La arena se inmovilizó. La presencia se silenció, por un momento. Pero el desierto no había terminado con él. El mundo cambió a su alrededor como si una sombra hubiese cubierto sus ojos. Ya no había arena, ni calor, ni sol ardiente. De repente, el hombre se encontró de pie en un lugar imposible, la cima más alta del templo. Las campanas en la distancia se escuchaban oscuras, distorsionadas, como si no quisieran sonar. La presencia estaba junto a él, ahora más confiada, más humana, revelando una familiaridad inquietante. Le mostraba la ciudad extendida a sus pies. Le hablaba del impacto que tendría si descendía desde aquella altura sostenido por manos celestiales. Le aseguraba que estaba escrito, que no habría daño, que los ángeles correrían a sostenerlo. Y mientras la voz insistía, el vacío bajo sus pies se abría como una boca hambrienta, respirando frío, invitando. Podía imaginar el espectáculo, el reconocimiento, la validación. Podía sentir la presión del viento como un empujón, como si el abismo mismo quisiera probarlo. Pero el hombre no necesitaba pruebas. No necesitaba demostrar nada lanzándose a la muerte. Con una firmeza que parecía venir de otro lugar, rechazó esa tentación también. La visión se quebró como un cristal, disipándose entre sombras y viento. Una vez más, estaba solo en el desierto. Pero la noche comenzaba a caer, y con ella, una oscuridad más profunda que la ausencia de luz. El desierto nocturno es un lugar donde los pensamientos se vuelven sombras, y las sombras aprenden a hablar. El hombre escuchó susurros por todas partes, cerca, lejos, dentro de sí. Y entre esos murmuros, la presencia reapareció, más poderosa, más directa. Ante él surgió un monte imposible, una torre de oscuridad pura que parecía construida con la noche misma. El hombre ascendió, cada paso acompañado por un aire denso, casi tangible. Al llegar a la cima, el mundo entero se desplegó frente a él, vio reinos resplandeciendo como mares de fuego, ejércitos avanzando como bestias metálicas. Vio la riqueza del mundo extendida como ríos de oro. Vio rostros innumerables inclinándose, coronas, tronos, dimensiones enteras de poder y control. Era la oferta final, todo lo que el mundo podía dar, sin sufrimiento, sin sacrificio, sin cruz. Un reino absoluto, sin dolor. La presencia, envolviéndolo, le susurró que ese camino era más fácil, más eficiente, más efectivo. Que el amor no salvaría a nadie, pero el poder sí. Que podía gobernar sin ser herido, que el mundo sería suyo sin derramar una lágrima.
El hombre cerró los ojos. En su respiración había debilidad, pero también una fortaleza que no se movía. Y con un acto de voluntad puro, completo y definitivo, rechazó la oferta. Expulsó a la sombra. Y con su decisión, la oscuridad se rompió en silencio, como si el aire mismo hubiese sido desgarrado. La noche retrocedió. El desierto quedó quieto. El silencio, por primera vez, no amenazaba. Entonces, unas presencias luminosas, que no necesitaban cuerpo para existir, descendieron a su alrededor. Lo levantaron, lo alimentaron, lo cuidaron. El desierto cayó, vencido. El hombre, debilitado pero victorioso, caminó hacia la luz del amanecer que surgía en el horizonte. Detrás de él, apenas audible, quedó un último murmullo de la sombra derrotada, prometiendo volver, algún día. Y así, después de 40 días, el hombre salió del desierto más fuerte, más humano, más divino, listo para comenzar su obra. Cuando el hombre se alejó del desierto, su sombra parecía más larga que la de cualquier otro caminante. No era la sombra del cansancio, sino la marca de alguien que había sido observado por fuerzas que no abandonan tan fácilmente. Cada paso que daba hacia la civilización parecía despertar ecos en el aire, como si el desierto todavía intentara reclamarlo, llamándolo de vuelta con susurros que se extinguían antes de alcanzarlo. El amanecer se extendía sobre el horizonte como un lento derramamiento de luz dorada, pero esa luz no disipaba del todo aquello que lo había seguido desde la noche. El hombre sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. La presencia, aunque desterrada, no se había desvanecido por completo. Solo se había ocultado, esperando un momento más oportuno para volver a hablarle. Mientras caminaba, el viento comenzó a cambiar. Ya no era el viento del desierto, seco y cortante, sino una brisa suave, casi acogedora. Era el tipo de viento que anuncia vida, agua cercana, rostros humanos, el fin del aislamiento. Pero aún así, el hombre sentía un leve temblor en el ambiente, como si el mundo todavía estuviera reajustándose después de lo que él había enfrentado. A lo lejos, surgió la silueta de un pequeño oasis. No era grande, pero ofrecía agua limpia y palmeras que se mecían lentamente. El hombre se acercó a beber, pero antes de tocar el agua, percibió algo extraño. La superficie del estanque vibró como si estuviera a punto de quebrarse, mostrando por un instante una sombra que no era la suya reflejada. Parpadeó, y todo volvió a la normalidad. Él sonrió, con la serenidad de quien reconoce una amenaza pero no se deja dominar por ella. Bebió. El agua era dulce, más dulce de lo que recordaba haber probado nunca. Quizá la victoria daba sabor a todo. Quizá era la vida regresando a su cuerpo después de tanto despojo. Tras descansar bajo una palmera, escuchó pasos. No pasos ordinarios, pasos apurados, juveniles, como si alguien lo buscara con urgencia. Era un viajero, un mensajero, con un rostro iluminado de esperanza. Le habló con emoción, diciendo que muchos lo esperaban, que había rumores sobre él, que su llegada era deseada. Pero mientras el mensajero hablaba, el hombre detectó algo más, temor. Como si incluso la esperanza cargara con un peso invisible. El mensajero confesó que en los últimos días se habían sentido presencias extrañas en los pueblos. Susurros en las noches, sueños inquietos, sombras que pasaban por las ventanas sin dejar rastro. La gente decía que algo se había despertado. Que algo había sido movido en los cielos. El hombre escuchó en silencio, sabiendo lo que significaba. Sabía que la batalla librada en lo invisible tenía repercusiones que el mundo aún no entendía. El hombre levantó la vista hacia el cielo, que en ese instante parecía más profundo que nunca, como si un velo invisible hubiera sido rasgado. Comprendió que no solo él había sido probado en el desierto, el mundo entero había quedado marcado por aquello que había despertado. Las presencias que ahora recorrían los pueblos no eran simples sombras, sino ecos de una guerra silenciosa cuyo inicio había presenciado en soledad. Y aunque la gente aún no lo sabía, esa inquietud creciente era la primera señal de que la oscuridad buscaba nuevos caminos para entrar, deslizándose en los miedos humanos como serpientes en la noche. Con una respiración lenta y firme,
El hombre siguió caminando, dejando atrás al mensajero y a la inquietud que lo rodeaba. Cada paso que daba parecía iluminar un poco más el sendero, como si la luz misma respondiera a su voluntad. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil, que las sombras intentarían volver con mayor fuerza y que el mundo aún temblaría antes de comprender la verdad. Pero también sabía que no caminaba hacia la oscuridad, sino hacia su propósito. Y así, mientras el horizonte se teñía de un amanecer nuevo, el hombre avanzó sin miedo, llevando consigo la certeza de que la luz, incluso rodeada de sombras, nunca dejaría de brillar.